Ok, hermanos en Cristo, seguimos en este estudio bíblico. Vamos a estudiar ahora lo que se llama en la palabra de Dios la ofrenda voluntaria. Vamos a estudiar cómo fue la ofrenda voluntaria que pidió el apóstol Pablo para los hermanos pobres de allá de Jerusalén. Este pequeño estudio fue llamado Pablo organiza la recaudación de contribuciones para los santos, basado en 1 Corintios capítulo 16 y 2 Corintios 9:7. Ok, vamos a leer en la Biblia, en la versión Reina Valera, en el libro de 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Dice la escritura así: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dese cuenta que dice Dios ama al dador alegre. Aquí no dice Dios bendice al dador alegre, como dicen muchos mentirosos por ahí, que transversan y añaden eso a la palabra de Dios cuando realmente eso no existe en la escritura, de que Dios bendice al dador alegre. Simplemente existe esta expresión que dice que Dios ama al dador alegre, porque el fin de la ofrenda voluntaria que pidió el apóstol Pablo tenía como fin la ayuda para los santos pobres de Jerusalén. Vamos a explicárselo en forma de imágenes. Ok. Apariciones finales en la fiesta de Pentecostés. Pues cuando usted se meta a estudiar profundamente el tema de la ofrenda voluntaria en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 4 y 2 Corintios 9, 7, el libro de los Hechos capítulo 2 en adelante, usted va a descubrir que en la Santa Escritura, después que el Señor predicó el Santo Evangelio, los cristianos quedaron esperando por el bautismo del Espíritu Santo, que fue derramado el día de la fiesta de Pentecostés, que esa situación de Jerusalén, que el Evangelio había sido predicado por muchas partes de Jerusalén, vinieron muchos cristianos convertidos al Evangelio y personas que no eran cristianas a saber sobre la nueva fe que estaba creciendo allá en el antiguo pueblo de Jerusalén. Pues después que el apóstol Pablo predicó el santo evangelio, mucha gente se convirtió. Se dice que a partir de cuando él predicó el evangelio, más de 3.000 personas se convirtieron. Más de 3.000 personas se hicieron discípulos de Cristo. Entre ellos hubieron sacerdotes del Antiguo Testamento y levitas que se convirtieron al evangelio. ¿Ves? En ese momento que es predicado el evangelio y mucha gente se convierte al cristianismo, es una nueva fe que desafió al imperio romano de la época, y eso molestó pues a los reyes y gobernantes de esos tiempos. Entonces sucede que este señor, el rey Herodes, quien era un gobernante del imperio de Roma, él se molesta y decide desatar una persecución contra la nueva fe de los cristianos que estaban surgiendo en esa época. Pues entonces, cuando ustedes estudien en Hechos capítulo 11, versos 27 al 30, usted va a descubrir que se habla acá de un profeta llamado Agabo, que a través por el toque del Espíritu Santo en su vida, él se revela en contra de esta tiranía del rey Herodes, y a través del Espíritu Santo declara a los cristianos de la época que iba a venir a desatarse un hambre terrible que comenzó en el año 40, un hambre terrible que cayó en Jerusalén. Entonces, como este señor estaba molesto por la nueva fe, ordena la persecución de los cristianos. El imperio romano construyó lo que se conoció como el Coliseo romano, donde sacrificaban a los personajes acá. Pues el Coliseo romano sacrificaban a los cristianos y a los gladiadores en el Coliseo romano, ¿verdad? Entonces, como esos hermanos eran encarcelados, perseguidos por el imperio romano, sacrificados a las bestias, arrojados en la arena, estos hermanos, Pablo se entera que estos hermanos están siendo perseguidos y asesinados y que le están siendo saqueados sus bienes, pues.
Entonces el apóstol Pablo, como había sido enseñado por el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, a quien se le había, ellos le enseñaron al apóstol Pablo que cuando predicara el evangelio siempre tuviera presente a los pobres y los necesitados, fue que le predicara el evangelio a ellos y le hablara de Cristo. Entonces Pablo, viendo en vista de esta persecución y este asesinato que había contra aquellos cristianos en Jerusalén, él decide escribir el libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios en el año 55, pues después de la muerte de Cristo. Llega el apóstol Pablo y le escribe a los hermanos de la iglesia de el distrito de Asia, y le escribe pues para recoger una ofrenda voluntaria para darle de comer a aquellos hermanos necesitados. Pues antes de esa persecución ellos se ayudaban unos con otros, los cristianos que tenían todas las cosas en común y se las repartían. Pues habían creyentes que ayudaban a las viudas, a los pobres y a los huérfanos, le daban alimentos. Pues entonces, cuando se desata la persecución del Imperio Romano y del rey Herodes contra los cristianos para ser arrojados, ser encarcelados y saqueados sus bienes, Pablo comienza a escribir a las iglesias del distrito de Asia, a las iglesias de Macedonia y Acaya, pidiéndole lo que era una ofrenda voluntaria, pues, o un donativo para llevarle a estos hermanos pobres de allá de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo logra recaudar, que le escribe a los hermanos de Corinto, le envía la carta. Entonces esos hermanos reciben pues allá en las iglesias de Acaya, la iglesia de Galacia, la iglesia de Macedonia, la iglesia del distrito de Asia, las iglesias de Corintios, que reciben con ese amor fraternal, pues de enterarse que los hermanos en Cristo estaban siendo perseguidos. Ellos se reunieron en diferentes tiempos y decidieron juntos recoger un donativo voluntario para llevarle a los hermanos pobres de Jerusalén, el apóstol Pablo, para que no se dijera pues que Pablo era un corrupto, un bandido que quería aprovecharse del dinero de los corintios. Pablo le dice a los hermanos que envíen representantes de cada una de esas iglesias, y en ese tiempo el apóstol Pablo reunió a 9 cristianos que lo iban a acompañar a llevar ese donativo a la ciudad de Jerusalén. Entre ellos, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, Hechos 24, se menciona Sopater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico, Trófimo y Lucas. Estos son hermanos que se reúnen con Pablo, deciden acompañar al apóstol Pablo para llevar ese donativo a la ciudad de Jerusalén, donde se había desatado un hambre terrible en los tiempos de lo que fue este emperador romano llamado Claudio César. En el año del 41 al 54 después de Cristo, pues el hambre en Jerusalén, se dice en la historia que estaba imperando este emperador romano llamado Claudio César, el gobernante de esa época. ¿Ves? Entonces Pablo, reunido con estos hermanos, deciden llevar ese donativo voluntario a la santa ciudad de Jerusalén, a los hermanos pobres, y eso le dio la oportunidad pues al apóstol Pablo de predicar el santo evangelio a esos gobernantes y reyes y emperadores de la época. Eso es lo que se describe pues, en Primera de Corintios capítulo 16 y Segunda de Corintios 9:7, y en todo el Nuevo Testamento. Esa fue la ofrenda voluntaria del apóstol Pablo. Ahora nótese que Pablo nunca pide aquí dinero para pastores evangélicos, ni para líderes de iglesia, ni para predicadores ni evangelistas. Pues nosotros debemos estudiar Hebreos 11, donde se nos habla de los héroes de la fe, que fueron cristianos verdaderos, pues que estuvieron dispuestos a morir y a perder la vida por la causa de Cristo. Por eso que, como dice la Escritura, decidieron morir para ser justificados por la fe. Algo que los cristianos modernos nunca debemos olvidar, el sacrificio que hicieron aquellos cristianos que fueron sacrificados por el Imperio Romano y llevados al Coliseo Romano, pues arrojados a las bestias. Ejemplo de fe que esta gente se mantuvieron fuertes, pues dispuestos a perder su vida por la causa de Cristo.
Así este es el mensaje, mi hermano en Cristo, donde enseña la Escritura, que simplemente fue una ofrenda voluntaria que el apóstol Pablo recogió en la iglesia del primer siglo para llevarle a los hermanos de la antigua ciudad de Jerusalén. El objetivo de la ofrenda de Pablo era eso, ayudar a los pobres necesitados de la antigua ciudad de Jerusalén. Atrévase usted a estudiar las Escrituras y a comprender ese tema y nunca olvidar el sacrificio verdadero que hicieron aquellos cristianos en esa época. Pues. Dios les bendiga, métase a estudiar las Escrituras, no siga creyendo mentiras que enseñan mucho mentiroso. La Escritura dice que Dios ha maldado la ley por eso, porque él sabía que la ofrenda voluntaria que recogió el apóstol Pablo tenía como objetivo satisfacer la necesidad y el hambre de antiguos cristianos pues de la época. Nada tiene que ver esto con los cristianos modernos. La Biblia lo que enseña es a dar ofrenda voluntaria. Y si usted no puede dar ofrenda voluntaria en estos tiempos, no se preocupe. Puesto que Dios él no le pide dinero a nadie. Recuerde que los cristianos tenemos que estar siempre preparados para la persecución que se va a desatar en cualquier momento de los tiempos futuros. Estudia las Escrituras, mi hermano, Dios les bendiga y gracias por prestar atención.